Todas, bienvenidas a este último día del taller, espero que les haya gustado. En este video voy a hablar de los disparadores del exceso de peso o disparadores de la obesidad. Bueno, los disparadores son es aquello que nos hace subir de peso, las situaciones que nos disparan estas emociones. Estas emociones se van acumulando en nuestro cuerpo en forma de grasa y nos llevan a buscar comer ciertos alimentos que no nos favorecen. Esta información es energía que se acumula en el cuerpo. Esta información es tuya, es del proyecto sentido, es del transgeneracional y bueno, se manifiesta en tu cuerpo a través del exceso de peso. Para tomar conciencia entonces de esta información, entonces el cuerpo se manifiesta de ciertas maneras, como por ejemplo subiendo de peso. Esto se hace presente para hacer conciencia de esta emoción o de esta creencia. Este aumento de peso entonces te pesa porque podés tener miedo o porque es un patrón de tu transgeneracional que nadie trabajó. Y esto que te pesa en el cuerpo es así para que lo hagas consciente. Entonces tenés que observar en qué momento te empieza a pesar esa energía. En qué momento el cuerpo ve la necesidad de hacerte comer de más o de menos, para que subas de peso y para qué te hace subir de peso. Y estos son los disparadores, y son muchos que ahora los voy a mencionar. Es importante aclarar que el sobrepeso siempre tiene una razón de ser, y esta es una razón emocional. Es algo del subconsciente que quizás no lo entendés ahora, pero no entendés por qué te estás haciendo grande, o no entendés por qué, o el para qué, o de qué te estás protegiendo. Y bueno, ahora vamos a ver los disparadores para que entiendas de qué te estás protegiendo. O para qué te estás haciendo grande, o para qué necesitas ocupar más espacio. Bueno, los disparadores, hablando de los disparadores, el primer disparador que nos surge es la necesidad de protección. Subís de peso porque te sentís necesitado de protección. O también cuando constantemente te sentís inseguro, desprotegida en tu vida general. Como podés pensar, puede ser también por la inseguridad que puede estar atravesando la región donde vivís, o la inseguridad que te puede generar una inestabilidad laboral, o también puede ser que no conseguís trabajo, o podés tener miedo de que en tu trabajo no te fueran a pagar o que te estén por despedir, o sentirte desprotegida en tu territorio, por ejemplo cuando te estás divorciando y estás en una disputa por los bienes o por la tenencia de los hijos. Bueno, en este caso te vas a sentir necesitada de protección. Y lo que tu cerebro hace es mandar una señal desde el inconsciente a tu cuerpo diciéndole estamos en peligro, necesitamos protección. Y para el cuerpo la protección equivale a la grasa. Otra situación de este disparador es, por ejemplo, cuando en la infancia no sentís la protección de tus padres. Entonces, bueno, si no te sentiste protegido por tus padres o protegida por tus padres a lo largo de toda tu vida, cada vez que sentís abandono o te sentís solo, te vas a hacer grande, va a aumentar tu masa corporal. El niño que aumenta de peso lo hace para que de alguna manera llame la atención y sus padres lo vean.
Y ese patrón se puede repetir a lo largo de la vida cuando necesitas que alguien te vea, que puede ser, por ejemplo, una pareja, puede ser un amigo, puede ser un jefe, un compañero de trabajo. Bueno, y de esa manera no te sentís abandonado o abandonada. Este disparador entonces sería el de la protección. También para protegernos de ciertos juicios o de críticas, también tendés a protegerte y a hacerte grande. Es importante que puedas identificar y que te preguntes quiénes son tus enemigos. Y bueno, estamos hablando de enemigos en cuanto a lo que vos interpretás como alguien que te hace sentir miedo. Puede ser, como dije recién, puede ser un compañero de trabajo, un jefe, una persona de la familia. Por ejemplo, puedo decirme, me estoy protegiendo de mi pareja para que no me deje o para que no me haga más daño, si de alguna manera siento agresión, ¿no? El siguiente disparador es la necesidad de espacio y tiene también varias opciones. Una es que tendés a subir de peso por la necesidad de espacio, el hacerte grande para ganar territorio, para ocupar más espacio. Eso sucede, por ejemplo, cuando no tenés un lugar propio, por ejemplo, cuando vivís en la casa de tus padres o en la casa de tus suegros, por ejemplo. O también sucede, por ejemplo, en las embarazadas, que no todas, ¿no? Por supuesto, algunas tienden a engordar mucho durante el embarazo porque de alguna manera se siente invadido su territorio con el bebé. Por supuesto, identificando si es que esta embarazada tiene un problema con el espacio. Los hijos únicos también necesitan espacio, y espacio físico, espacio emocional, y tienen esas necesidades que estos pueden ser uno de los principales disparadores en el caso de los hijos únicos. También, por ejemplo, en el caso de estar con una persona muy dominante o muy autoritaria, y sentís que te están coartando la libertad, vas a subir de peso. Vas a subir como una forma de rebelarte en contra de esa persona. Entonces me hago grande para poder enfrentarte, para poder luchar por mi libertad. También puede ser en el caso de la amenaza por pérdida de territorio. Y esto sucede, por ejemplo, cuando, descubrís que a lo mejor tu marido te engaña con otra mujer, entonces de esa manera estás sintiendo una pérdida de territorio, y entonces que tendés a aumentar el peso, aumentar la contextura. Otro ejemplo también sería, por ejemplo, cuando estamos compitiendo por un lugar en la familia, estamos compitiendo por un lugar entre los hermanos. Ocupar un lugar o competir por un lugar. Esto también te va a hacer subir de peso, porque el hecho de hacerte grande te permite ser visto. El siguiente disparador es el rechazo al abandono. Es el miedo al rechazo y al abandono. Esto siempre habla de la infancia, si te sentiste rechazado por tus padres, por ejemplo, si esperaban un varón y nació una nena, o al revés, desde ahí ya hay un rechazo. Aunque después te hayan querido, el rechazo se instala al principio. Entonces, este rechazo comienza, por ejemplo, cuando constantemente tenés miedo, cuando sentís que no sos aceptado por los demás. Entonces la grasa actúa como un escudo para que la gente no te vea como realmente sos. Y entonces cubriéndote en capas de grasa, de esa forma te cubrís para que no te vean como realmente sos. Es como hacerte una coraza, ¿no? Entonces también puede ser que te avergüence tu sexualidad, principalmente las mujeres, que tienden a aumentar de peso para esconderse tras la grasa. Acá también interfieren mucho los juicios de los demás o los juicios de uno mismo sobre la estética femenina.
si de alguna manera el tener buenas curvas en tu familia a lo mejor estaba mal visto, entonces tendes a aumentar de peso. También por un tema de fidelidad familiar, si en la familia son todos gorditos, todos tienen la misma forma, todos tienen un exceso de peso, entonces vos de esa manera, con la gordura o con la misma forma, estás dentro de la familia, ¿no? Te sentís, de esa manera te sentís que perteneces. Esas son lealtades familiares. Entonces, para seguir perteneciendo, tengo que seguir siendo gordo para que no me rechacen. También la sensación de abandono hace que una persona aumente de peso. Por ejemplo, cuando uno quiere retener a un padre, a una madre para que no se vaya, o porque está enfermo, o porque está por morir. Bueno, también se utiliza el sobrepeso para no ser algo o para no hacer algo. Esto, por ejemplo, algo por ejemplo que alguien no quiere que haga. Por ejemplo, me hago gordo para no hacer ejercicio, o soy gordo para no trabajar, soy gordo para no ir para adelante o para no tener una independencia. O puedo ser gordo o gorda para que de alguna manera pueda ser fiel, porque de esa manera no voy a tener sexo con otras personas. Puede también ser gorda para no tener dinero. Entonces este sobrepeso es desde el disparador del miedo al rechazo y al abandono. Bueno, la otra es cuando a través del peso o a través del sobrepeso estás en posición de rebeldía o en oposición al clan familiar. Esto es, por ejemplo, si tu mamá siempre quiso que seas delgada, por tener una buena estética, y vos por rebelde, por ponerte en contra de tu mamá, aumentás de peso. Entonces, de esta manera nunca le das el gusto, ¿no? Bueno, acá hay que pensar qué es lo que me da miedo, si tengo miedo al abandono, si tengo miedo al rechazo. Qué partes de mí me preocupa que la gente rechace o juzgue o critique. Son cosas que, bueno, te tenés que preguntar si vos tenés alguno de estos disparadores o todos. Probablemente podés tener el disparador número 1. Entonces tenés que trabajar mucho en preguntarte por qué tengo tanto miedo de que me abandonen, quién fue la primera persona que me hizo sentir abandonada o rechazada. Bueno, el siguiente disparador es la necesidad de fuerza para poder cargar. Hay muchas situaciones en que necesitamos cargar. Una es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, siempre haces todo para darle el gusto a los demás, o el hecho de cargar con todos los problemas ajenos. Entonces, bueno, te tenés que hacer grande para poder cargar con todo eso. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando estás cargando con un duelo no hecho o depresión profunda de algún miembro de la familia, que puede ser, por ejemplo, cuando por ejemplo, mi mamá está deprimida porque no hizo el duelo de su madre que falleció. Entonces, para que mi mamá no muera de tristeza, yo cargo con ese duelo. Entonces me hago grande y engordo para poder llevar a mi madre y al dolor de mi abuela. Otra es, por ejemplo, cuando cargas con odios y resentimientos o deseos de venganza de tu clan familiar. Entonces, para ser parte de ellos, cargas con todo esto. Es decir, si en tu familia hubo mucho rencor o muchas peleas, por ejemplo, cuando la mamá y el papá se pelean con sus hermanos, o sea, con tus tíos, y vos por la lealtad a tus padres no le hablas nunca más a tus tíos o a algún otro familiar y estás peleada con todos. Bueno, entonces vos desde tu interior inconscientemente decís que yo los ayudo a cargar con todo eso y me hago grande.
También el hecho de cargar con el exceso de responsabilidades y el negarse a delegar responsabilidades. Eso es a nivel laboral, cuando yo quiero hacer todo, yo puedo hacer todo, no dejo que nadie haga nada, hago todo porque yo soy la única que puedo hacer todo bien, entonces ahí me hago grande. Bueno, otro disparador es el miedo a la carencia. Y cuando hay miedo a la carencia, más que gordura, más que grasa, es retención de líquidos. Los líquidos, como ya hablé en otro video, representan a la mamá. Es el líquido del útero donde nosotros vivimos en el periodo gestacional. Entonces, mamá es la vida y de mamá viene la abundancia. Entonces, la retención de líquido también representa el dinero. Por ejemplo, si estás preocupada por el dinero o porque no te alcanza el dinero o porque te lo gastas rápido, entonces, si esta es tu mayor preocupación en la vida, vas a tener tendencia a retener líquidos. Vas a retener tu liquidez porque como no podés retener tu dinero, entonces tu cuerpo interpreta que hay que retener la liquidez, y la liquidez es el líquido del cuerpo. Y esto se activa cuando hay un miedo a perder dinero o cuando hay un miedo a perder a mamá. Que puede ser, por ejemplo, continuando el video anterior, que estábamos hablando de la retención de líquido. Como lo mencioné, representan a la mamá, es el líquido del útero, que es donde vivimos, donde crecimos nuestra primera etapa de la vida. Entonces, mamá es la vida, dijimos que de la mamá viene la abundancia. Entonces, la retención de líquido también representa el dinero. Por ejemplo, si estás preocupada porque te dijimos que el dinero no te alcanza, o porque te lo gastas rápido, porque se te va de las manos, que te compras cosas que no tienen sentido y tienes esa necesidad compulsiva de comprar, entonces tu mayor preocupación en la vida es esa, ¿no? Es la falta de dinero, porque sentís que no te dura. Entonces vas a tender a retener líquidos. Vas a retener tu liquidez porque como no podés retener el dinero, tu cuerpo interpreta que hay que retener la liquidez, ¿no? Y bueno, dijimos que la liquidez es el líquido del cuerpo, y esto se activa cuando hay un miedo a perder el dinero o perder a mamá, que dijimos que puede ser porque mamá puede ser que se esté por ir de viaje, puede ser miedo porque mamá quizás va a tener un segundo matrimonio o otro matrimonio más en la vida, o porque está por venir un hermano y sentimos que no vamos a perder la atención de mamá, o porque está enferma. Bueno, es un miedo fuerte a perder a mamá. El otro disparador del miedo a la carencia es cuando dependes económicamente de otra persona y de alguna manera lo podés llegar a perder. Por ejemplo, cuando tus padres te apoyan económicamente y de repente ellos perdieron el trabajo y no te pueden dar más dinero, no te pueden mantener, entonces tendés a aumentar de peso por retención de líquidos. Acá vos vas a tener miedo de hacerte cargo de vos mismo y vas a subir de peso repentinamente. Son aumentos de pesos rápido, en poco tiempo, en un corto tiempo. El siguiente disparador es la necesidad de anclaje. El anclaje se refiere a estar en el aquí y en el ahora, estar con los pies en la tierra. Y bueno, en general estás necesitada de anclaje cuando sos de esas personas que viven pensando en el pasado o también en el futuro. Son personas que no se sienten en el presente. Entonces, para traerte a este momento, al presente, el cuerpo te hace comer con compulsión, con ansiedad. Entonces voy a comer porque de esta manera, al verme gordo, me siento presente aquí y en el ahora. Entonces, mientras más grande, más pesada, más
O sea, mientras más grande, más peso tengo y más anclada estoy en la tierra, ¿eh? Bueno, también sucede cuando vivís en constante estado de angustia, de ansiedad, también de ataques de pánico o muchos pensamientos negativos, pensamientos recurrentes. Todo esto, todos estos pensamientos que tenés en la cabeza, todos estos pensamientos negativos que tenés en la cabeza, te los vas a comer en la vida real. Y esto lo haces para poder regresar a tierra. El cuerpo te hace comer para regresar a la tierra, para que sientas que estás aquí, acá, en el aquí y en el ahora. Bueno, el otro disparador que encontramos es el miedo a la sexualidad. Algunas personas, por ejemplo, que fueron abusadas o violentadas sexualmente en la infancia o en algún momento de su vida, entonces aquí aparece el sobrepeso, que actúa como protección. Son personas que tienen la zona de las caderas o de la entrepierna con mucha acumulación de grasa. De esa forma, entonces, esa acumulación de grasa hace que nadie me vaya a atacar. También puede ser que me sienta ridiculizada o desvalorizada como mujer, o también sucede en el caso de los hombres. En cualquier etapa de tu vida, por ejemplo, las mujeres que se sienten que no valen nada, que no saben nada, que se dice que en la familia que las mujeres no saben nada, que son unas inútiles, o también, por ejemplo, que se dice en la familia que los hombres son todos iguales. Y eso realmente te marcó, te llegó, entonces te vas a hacer grande para que no te vean que sos hombre o que sos mujer. En este caso, en cualquiera de los dos casos, en el hombre y en la mujer, se pierde las diferencias visibles que los identifican, ¿no? Los caracteres sexuales femeninos y masculinos. Entonces las mujeres pierden la curvatura natural y pasan a tener forma cuadrada, ¿no? Como de heladera. Y los hombres, por ejemplo, empiezan a tienden a tener un crecimiento en las mamas. Otro ejemplo de este disparador es, por ejemplo, si me hago grande no tengo sexo. Y de esta manera no corro el riesgo de que me lastimen. O puede ser también el hecho de que te dé miedo quedar embarazada. Entonces, si quiero tener relaciones y nunca he sentido abuso, pero tengo miedo de quedar embarazada, por ejemplo, porque todas las mujeres en mi familia fueron madres solteras, entonces acá te vas a hacer gorda para que nadie te embarace. Y de esa manera nadie se te va a acercar, ¿no? Otro disparador del miedo a la sexualidad es, por ejemplo, cuando no querés tener relaciones sexuales con tu pareja. Entonces, si estás en una relación y de repente empezás a subir de peso, tenés que fijarte cómo estás sexualmente con tu pareja, cómo estás emocionalmente con tu pareja. Entonces, si no querés tener relaciones con tu pareja, te vas a hacer gorda, y principalmente en la zona del bajo vientre, para mantenerlo alejado. Y el último ejemplo en este disparador es, por ejemplo, cuando te sentís culpable o avergonzado de haber sido infiel, o porque te fueron infiel. Si vos fuiste infiel, o te fueron infiel, cargas con la culpa, con la vergüenza sexual y con la desvalorización como hombre o como mujer en todo tu cuerpo. Si vos fuiste la infiel, puede ser que después de haber sido infiel y te arrepentiste, podés aumentar de peso. Ahora, si fuiste a la que engañaron, esta desvalorización de no valgo nada, por ejemplo, puede hacerte subir de peso. Y el último disparador es la relación con los padres. Todos los disparadores de los que hablé provienen originalmente de la relación con los padres, tanto de la relación tuya con tus padres como la relación entre ellos.
Bueno, y también de tu relación con tus hermanos y de la relación con los padres. A ver, bueno, acá hay que hacer una revisión de todo y ver, por ejemplo, si cuando eras niño tu papá se fue de la casa, entonces vos traes todos estos disparadores, por ejemplo, el del miedo al abandono, también el disparador de la necesidad de ser fuerte para cargar a tu mamá, también la necesidad de ser fuerte para asumir un lugar que no es tuyo, por ejemplo el del rol de padre o el de pareja de tu madre o el de padre de tus hermanos. También puedes tener el disparador de miedo a la carencia. Bueno, acá tenés varios disparadores. Bueno, en este caso vos tendrías que revisar en qué momento comenzaste a tener miedo a perder tu territorio, miedo a sentirte abandonado. Miedo también a que nadie esté ahí para que te contenga, para que te proteja. Acá hay que ver entonces que el hecho de bajar de peso desde la conciencia depende de que vos quieras ver que vos quieras ver que tu sobrepeso no se trata solamente de dejar de comer, sino que lo que comes representa lo que no querés sentir. Todo lo que comes es una representación de todo aquello que te estás negando a sentir. Es importante que sepas que no subís de peso por lo que estás comiendo, sino por lo que estás sintiendo a la hora de comer. Que ni siquiera inicia en el momento que estás comiendo, porque esto seguramente pudo haber empezado hace un tiempo, y esta información que te sirve para hacerte consciente de que todas estas emociones que no quisiste hacer consciente, y por no hacerlas conscientes te las estás tragando, y al tragarlas se van al cuerpo o se van a alguna zona de tu cuerpo específica. Cada emoción, como dije en otro video, tiene su significado. Cada emoción tiene su lugar en el cuerpo, y bueno, cada emoción tiene sus propias vivencias. Como lo dije en otro video, cada persona distribuye las grasas según sus propias vivencias, y eso lo pueden analizar en base a los disparadores que se mencionaron en este video. Entonces, si yo entiendo los disparadores, entonces de cierta forma puedo prevenir un ataque de ansiedad, y de esa manera el ataque de ansiedad me lleve a devorar, por ejemplo, cosas dulces. Entonces, entendiendo los disparadores, puedo prevenir de alguna manera y tomar el compromiso, tener la voluntad de cambiar tus patrones. Esta información es la que te va a ayudar a cambiar. Y está solamente en que tomes la decisión de poder llegar, tomes la decisión de lograrlo, de ponerte estas metas y de hacer consciente todas estas emociones.